Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que estén listos para un tema que, de verdad, me tiene el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya saben, soy un romántico empedernido, un soñador incurable, y cuando se trata de amor, me derrito. Y más si hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Me presento rápidamente, y en este canal nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento. Nos apasionan las series turcas, exploramos los chismes más jugosos de las celebridades, analizamos las últimas tendencias de moda y mucho, mucho más. Así que si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Espero que te sientas como en casa, que te diviertas y que descubras un nuevo lugar donde compartir tu amor por todo lo que nos gusta. Y si ya eres parte de esta linda comunidad, un abrazo gigante. Gracias por ser parte de esta aventura. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a desentrañar un tema que ha revolucionado las redes sociales y que ha puesto a todos los fans de Kerem y Hande con el alma en vilo, la supuesta dedicatoria romántica que Kerem Bürsin le hizo a Hande Erçel. OMG. No saben la cantidad de mensajes que he recibido, la de comentarios que he leído, las preguntas que me han hecho. ¿Qué piensas? ¿Es verdad? ¿Qué significa? ¿Y es que a quién no le gusta un poco de drama romántico en su vida? ¿Y qué mejor que el de una pareja que nos robó el corazón en la pantalla, que nos hizo soñar con un amor de cuento, y que, al parecer, también nos cautivó en la vida real? Así que prepárense para un vídeo lleno de emociones, de detalles, de análisis y, por supuesto, de mucho, muchísimo amor. Antes de que nos sumerjamos en este mar de sentimientos, quiero recordarles algo que es muy importante para mí: suscríbanse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos, de estar al día con las últimas novedades y de formar parte activa de esta comunidad. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así, no se perderán nada. Y por supuesto, si les gusta el contenido, si disfrutan del vídeo, dejen su like. Es una pequeña acción que me da muchísima motivación para seguir creando, para seguir investigando, para seguir compartiendo con ustedes mis pasiones. Así que no lo duden. Denle al like. Ahora sí, arrancamos con este tema que nos tiene a todos con el alma en un hilo. Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja que nos enamoró en Love is in the Air, o Senkalkam, como se llama en turco, y que, al parecer, sigue presente en nuestros corazones. La historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat en la serie fue épica. Una montaña rusa de emociones. Lloramos, reímos, sufrimos, nos desesperamos y nos emocionamos con ellos. Desde el primer encuentro, la química entre Kerem y Hande era innegable. Se notaba a kilómetros que había algo especial. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la naturalidad con la que interactuaban, era evidente que entre ellos existía una conexión muy fuerte. Y cuando terminaron la serie, todos, pero absolutamente todos, estábamos pendientes de lo que pasaba en la vida real. La pregunta era inevitable: ¿sería real el amor que vimos en la pantalla? Y claro, los rumores comenzaron a circular. Fotos filtradas, eventos juntos, mensajes en redes sociales, la especulación era constante. Y poco a poco el rumor se hizo realidad. Fueron captados en fotos, en eventos, paseando por las calles de Estambul, en viajes románticos, parecían inseparables. Y aunque no lo confirmaron oficialmente al principio, las imágenes, los gestos, la forma en que se miraban, hablaban por sí solas. ¿Y saben qué? Nos encantaba. Nos hacían soñar con el amor verdadero, con esa conexión especial que solo se encuentra una vez en la vida. Nos hacían creer en los finales felices, en que el amor, el verdadero amor, puede traspasar la pantalla y convertirse en algo real. Pero como en toda historia de amor, como en la vida misma, hubo altibajos. Después de un tiempo de felicidad, de ensueño, de compartir sus vidas, la pareja decidió tomar caminos separados. La noticia nos entristeció a muchos, lo confieso. Fue como si una parte de la magia de Love is in the Air se desvaneciera. Nos preguntábamos qué había pasado, por qué había terminado algo tan especial. Pero la vida es así, a veces las cosas no salen como esperamos. A veces, por mucho que lo deseemos, las historias de amor tienen un final, aunque sea un final temporal.
Sin embargo, aunque el amor romántico, la relación de pareja, llegara a su fin, la conexión, la química, la admiración, eso no se olvida tan fácil. Y aquí es donde entra la dedicatoria romántica de Kerem B. Bürsin. ¿De qué se trata exactamente? ¿Es un mensaje directo, explícito, publicado en redes sociales? Bueno, hay que aclarar que no es algo que se haya hecho público de manera directa. No fue un post en Instagram con un te amo, ande un siempre te recordaré o algo por el estilo, o al menos, no uno que sepamos. Pero la esencia del asunto, lo que ha hecho saltar las alarmas y despertar la curiosidad de los fans, reside en los gestos, en las palabras indirectas, en las acciones que para los más observadores, para aquellos que conocen la historia y la dinámica de la pareja, hablan por sí solas. Hay varias pistas, varios detalles, que nos dan a entender que nos sugieren esta posible dedicatoria, esta manifestación de cariño y respeto. La primera y tal vez la más evidente es, sin duda, el tiempo. Kerem y Hande terminaron su relación hace ya un tiempo. La noticia fue hace un par de años y a pesar de ello, la admiración, el cariño y el respeto parecen seguir intactos, o al menos, eso es lo que muchos fans creen. Kerem, en varias entrevistas y eventos, ha hablado sobre Hande con mucho respeto y cariño. Siempre la ha elogiado, destacando su profesionalismo, su talento y sobre todo, su calidad humana. Destaca su personalidad, su forma de ser, su corazón. Y eso es muy importante. Demuestra madurez, demuestra que a pesar de las diferencias y de las circunstancias, aún existe un sentimiento positivo, un respeto hacia la persona con la que compartió una etapa importante de su vida, y que seguramente fue muy significativa para ambos. Otra pista importante son las redes sociales. Aunque no se siguen en Instagram, ni se dedican mensajes explícitos, los fans más dedicados, los que están al tanto de cada movimiento, de cada publicación, han notado ciertos detalles que podrían ser interpretados como guiños, como señales de cariño. Por ejemplo, Kerem suele darle me gusta a publicaciones relacionadas con Hande, o a fotos de ella. Esto significa que está atento a su vida, a sus proyectos, a sus logros. Es un gesto sutil, pero significativo. Demuestra que a pesar de la distancia, y de la ruptura, sigue presente en su día a día, de una manera u otra. Es como si estuviera pendiente de su felicidad, de su bienestar. Pero, ¿qué es lo que realmente ha hecho saltar las alarmas? ¿Qué es lo que realmente ha hecho que todos hablemos de una posible dedicatoria, de un posible mensaje de cariño? Lo que realmente ha llamado la atención, y que ha puesto a los fans a especular y a analizar, es la forma en la que Kerem se refiere a su pasado, a las experiencias compartidas, tanto en entrevistas como en publicaciones. A menudo evoca momentos felices, y lo hace siempre con una sonrisa que honestamente derrite el corazón. Es como si a pesar de la distancia, el cariño y el respeto siguieran presentes. Como si quisiera dejar claro que a pesar de las circunstancias, los buenos recuerdos perduran, y que hay un agradecimiento por lo vivido. Además, el contexto en el que se dan estas declaraciones también es importante. Kerem en ocasiones ha hablado sobre el amor, sobre las relaciones, sobre lo importante que es valorar a las personas que han sido significativas en tu vida. Y al hacerlo, los fans sienten que hay una clara referencia a Hande. Es como si estuviera transmitiendo un mensaje oculto, una declaración de cariño, un reconocimiento a lo que vivieron juntos. Un reconocimiento a la felicidad, a la complicidad, al amor que sintieron en su momento. Como si de alguna manera, quisiera hacerle saber que aunque las cosas no funcionaran, el cariño y el respeto siguen presentes. Y ojo, no solo Kerem ha lanzado estos guiños. Hande también ha dado señales de que el cariño, el respeto y la admiración siguen presentes. Aunque no suele hablar públicamente sobre su relación con Kerem, sus acciones y sus gestos también demuestran respeto y admiración hacia él. Ha sido un poco más discreta en este aspecto, pero los fans han notado ciertos detalles que sugieren que el cariño no se ha extinguido. Es como si ambos, de alguna manera, quisieran dejar claro que a pesar de la ruptura, la amistad, el cariño y el respeto siguen siendo una constante. ¿Y por qué es tan relevante esta posible dedicatoria? ¿Por qué nos importa tanto? Bueno, porque nos demuestra que el amor, en sus diferentes formas, puede ser eterno. Que incluso después de una ruptura, el cariño, el respeto y la admiración pueden seguir presentes. Es una lección de madurez, de respeto, y de cómo se puede mantener una relación sana, incluso cuando se ha decidido tomar caminos separados.
Nos muestra que no siempre el final de una historia de amor significa un adiós definitivo, un borrón y cuenta nueva. A veces el cariño y el respeto pueden perdurar y transformarse en una amistad, en un vínculo especial, en una admiración mutua. Además, nos demuestra que el amor no siempre es para siempre, pero que si fue verdadero, deja una huella imborrable en el corazón. Nos enseña el amor no es solo pasión y romance, sino también compañerismo, respeto, admiración, apoyo y sobre todo, la capacidad de valorar a la otra persona, incluso cuando ya no estás a su lado. Y eso es algo que vale la pena celebrar. Es algo que nos da esperanza, que nos recuerda que a pesar de las dificultades, el amor puede ser algo positivo, algo que nos enriquece, que nos hace mejores personas. Pero, ¿qué significan todos estos detalles para nosotros, los fans? Bueno, significan que seguimos creyendo en el amor. Que nos gusta soñar, imaginar y fantasear con la posibilidad de que las segundas oportunidades existan. Nos encanta ver cómo dos personas que se quisieron, que se amaron, pueden seguir manteniendo una buena relación, incluso después de que el amor romántico se haya terminado. Nos gusta ver que a pesar de todo, el cariño y el respeto pueden perdurar, y que la vida puede darnos sorpresas. Nos gusta ver que a pesar de las adversidades, el amor puede transformarse, pero nunca desaparecer por completo. Y seamos sinceros, a todos nos gusta un poco de drama romántico. Nos encanta especular, analizar y buscar significados ocultos en las palabras y en los gestos de nuestras celebridades favoritas. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la situación es aún más especial, porque ambos son muy queridos, y su historia de amor nos robó el corazón a todos. Nos enamoramos de Eda y Serkan, y nos enamoramos de Kerem y Hande. Y por eso su historia, su posible dedicatoria, nos importa tanto. Porque queremos creer en el amor, queremos creer en la felicidad, queremos creer que a pesar de las dificultades, las cosas pueden salir bien. Así que en resumen, la dedicatoria romántica de Kerem a Hande es más una interpretación, un análisis de los gestos, las palabras y las acciones de ambos. Es la conclusión que hemos sacado los fans, basándonos en las pistas que nos han dado, en las entrevistas, en las publicaciones, en los detalles sutiles. Es una interpretación, una especulación, basada en el cariño y la admiración que sentimos por ambos. Es la forma en que como fans, como soñadores, queremos creer que es posible que el amor perdure, aunque sea de una forma diferente. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin le dedicó este romántico mensaje a Hande Erçel? ¿Creen que el cariño y el respeto entre ellos sigue presente? ¿Qué interpretación le dan ustedes a los gestos y las palabras de Kerem y Hande? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios, sus análisis y debatir con ustedes sobre estos temas. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me gusta leer diferentes perspectivas, porque eso me enriquece a mí también. Y no olviden que aunque no sepamos la verdad absoluta, el hecho de que sigamos hablando de ellos, de su historia de amor, y de su posible dedicatoria, demuestra el gran impacto que han tenido en nuestras vidas. Nos han hecho soñar, nos han emocionado, y nos han enseñado muchas cosas sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la importancia de valorar a las personas que han sido importantes en nuestra vida. Y eso es algo que hay que agradecer. Así que en resumen, hemos hablado de la posible dedicatoria romántica de Kerem Bürsin a Hande Erçel, analizando los gestos, las palabras y las acciones de ambos. Hemos visto cómo a pesar de la ruptura, el cariño, el respeto y la admiración parecen seguir presentes. Hemos especulado, hemos soñado, y hemos reflexionado sobre lo importante que es valorar a las personas que han sido significativas en nuestra vida. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar sobre el amor, las relaciones, y la importancia de mantener una buena relación con las personas que han sido importantes en nuestra vida. Espero que les haya dado una dosis de esperanza, de alegría, de emoción. Y espero, sobre todo, que les haya recordado que el amor, en sus diferentes formas, siempre vale la pena. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad me llena de alegría y gratitud saber que están ahí, que disfrutan de mis vídeos, y que formamos una comunidad tan linda, unida por el amor al entretenimiento, a las series turcas, a los chismes de celebridades y a la alegría de compartir. De verdad, me llena de alegría saber que están ahí, que disfrutan de mis vídeos, y que formamos una comunidad tan linda. Y ahora la parte más importante. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like,
compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y déjenme en los comentarios qué les pareció este análisis. ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra pista que quieran compartir? Quiero saberlo todo. Su opinión es muy valiosa para mí. Los espero en los comentarios. Un abrazo gigante y nos sube. Vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.